Pues es la tercera ocasión que desde este púlpito me toca predicar sobre la entrada triunfal. Y mientras preparaba la predicación me preguntaba, ¿y qué puedo decir yo de nuevo sobre este suceso? Pero luego me di cuenta de que yo no tengo que decir ni nada nuevo ni nada viejo. Yo lo que tengo es que leer la palabra del Señor y decir lo que la palabra del Señor dice, y la palabra es viva para cada vez que la leemos darnos nueva enseñanza, darnos nueva exhortación, confrontarnos con lo que necesitemos ser confrontados y edificarnos con lo que necesitemos ser edificados. Ahora bien, como en las dos últimas ocasiones, que seguro que todos os acordáis perfectamente de buena memoria, prediqué en el Evangelio de Lucas y nuestro hermano Juan Pablo está estudiando los domingos el Evangelio de Lucas, vamos a acudir en este caso al texto que encontramos en Marcos capítulo 11. Y bueno, como supondréis, será necesario ir en más de una ocasión a los evangelios, a los textos paralelos para poder entender mejor el texto. Pero como digo, vamos a Marcos capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 11, lo que conocemos como la entrada triunfal. Marcos capítulo 11, versículo 1. Leo la versión de las Américas, por si hay algunas palabras que cambien. Y dice el versículo 1 que cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y por Betania, cerca del monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos respondieron tal como Jesús les había dicho y le dieron permiso. Versículo 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos por el camino y otros tendieron ramas que habían cortado por los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto tan conocido, en esta mañana, me gustaría que pudiésemos ver 3 características de la entrada triunfal que nos motivan a adorar a Dios. En los versículos 1 al 6 veremos que la entrada triunfal nos motiva a adorar a Dios porque Él es soberano. Los versículos 7 al 10, la entrada triunfal nos motiva a adorar a Jesucristo porque Él es el Rey. Y en el versículo 11, la entrada triunfal nos motiva a adorar a Dios porque Él es justo y misericordioso. Como digo, 3 características de esta entrada triunfal que nos mueven, nos motivan a adorar a nuestro Dios. Y en primer lugar, la entrada triunfal nos motiva a adorar a Dios porque es soberano. Dice el versículo 1 que se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos. Jesús venía de Jericó, se acercaba a Jerusalén a la celebración de la Pascua, y Marcos nos dice que se acercaba cerca del monte de los Olivos. Y el monte de los Olivos es un lugar muy significativo en las Escrituras. Leemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 32, que el monte de los Olivos era un lugar donde se adoraba a Dios. En Ezequiel 11:23 vemos como la gloria de Dios abandona Jerusalén y se desplaza sobre el monte de los Olivos. Y es en este monte donde Zacarías nos dice que el Señor volverá glorioso. Zacarías 14, versículos 3 y 4 dice: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los Olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Pero antes de que el Señor venga por segunda vez, Él decidió preparar su entrada en Jerusalén por el monte de los Olivos.
Y nos sigue diciendo el texto que Jesús envía a 2 discípulos y les dice que vayan a la aldea, que allí encontrarían un pollino, que lo desaten y que lo traigan. Vamos a los paralelos. En Mateo capítulo 21, versículos dice: encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Es muy probable que este asna fuera la madre de este pollino. Y este pollino, al no haber sido montado nunca, el tener cerca a su madre tranquilizaría para recibir al jinete que lo monte. Encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Era la costumbre en aquella época y en épocas pasadas que a los reyes se les diese una montura, como diríamos, a estrenar. Se les diese una montura en la que nadie se había subido antes, que nadie había cabalgado. Por lo tanto, es significativo que poco después de los acontecimientos que estamos viendo, se le entregaría a Jesús una montura en la que nadie había montado, reconociendo que es la montura de un rey. Y Jesús sería aclamado como rey. Así que les da las instrucciones y les dice: cuando veáis el pollino, desatadlo y traedlo. ¿Qué pasaría por la mente de los discípulos en aquel momento? ¿Cómo vamos a entrar por toda la cara en la aldea, desatar el pollino que no es nuestro y llevárnoslo? A ver si alguien nos ve y nos va a decir que lo estamos robando, nos van a tachar de ladrones. Pero el Señor Jesús se adelanta a posibles objeciones y les dice: si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto?, decid, el Señor lo necesita. Y es curioso porque no dice, decid, Jesucristo lo necesita. No dice, el Maestro lo necesita, sino que dice, el Señor lo necesita. Porque Jesucristo no es un cualquiera. Jesucristo es el Señor. Y como Señor soberano que es, cuando Él manda, nosotros obedecemos. Y si Cristo es el Rey de Reyes, si Cristo es el Señor de Señores, si es el Creador del universo, ¿cómo es que Él, teniéndolo todo, necesita un pollino? Dice, el Señor lo necesita. Y el relato paralelo de Mateo 21 nos da la respuesta. Mateo 21, 4 y 5 dice que todo esto aconteció, todo esto fue necesario para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y como sabéis, está citando Zacarías 9:9, que dice: Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, Zacarías 9:9, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Unos 500 años antes de que Jesús naciera, el profeta ya estaba profetizando esto. Y Jesús iba a cumplir la profecía entrando en Jerusalén, montando en este pollino, hijo de asna, dando una evidencia más de que Él era el Mesías que había de venir. Así que el Señor manda y los discípulos obedecen. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos respondieron tal y como Jesús había dicho. Y si hicieron caso a lo que el Señor les había dicho, ¿qué pasó? Les dieron permiso. Sucedió todo tal y como Jesús había dicho. Algunos dicen que Jesús habría hablado previamente con el dueño de este pollino, habría acordado los preparativos. Otros dicen que Jesús, al ser Dios, Él es soberano, Él conocía todo. Sabemos que Jesús era hombre, 100% hombre, era 100% plenamente Dios, y que Él vivía en dependencia del Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo podía haberle revelado lo que Él tenía también que decir. Pero sea como sea, todo, absolutamente todo, sucedió según el plan soberano de Dios. Dios es soberano, sus planes son perfectos y no hay nadie ni nada en el mundo que pueda alterarlo. Así que Dios, en su providencia, hizo que los dueños de ese asna decidieran ese día atar al asna y al pollino fuera de la casa, y los discípulos encontraron todo tal y como el Señor había planificado. Dios es soberano y nada puede alterar sus planes.
El mundo, sí, vive de espaldas a Dios. Es una locura, va de mal en peor, es injusto. Sufrimos por las injusticias del mundo. Pero sabemos que nada escapa a su control. Y esto nos tiene que dar paz. Esto nos tiene que traer gozo. Un gozo que el mundo no entiende. Un gozo, una paz que el mundo no puede tener. Pero que nos ayuda a vivir, independientemente de las circunstancias, vida bienaventurada para la gloria de nuestro Señor, confiado en su soberanía y descansando en su soberanía. Y su plan soberano desde antes de la fundación del mundo incluía que por pura gracia, por su misericordia, Él nos proporcionaría de un Salvador que pudiera librarnos de la esclavitud de nuestro pecado, que pudiera librarnos de la condenación eterna y que pudiera darnos vida eterna en su presencia por toda la eternidad. Dios es soberano y ese soberano es nuestro Dios, y saber esto nos tiene que motivar a adorar a Dios. Estamos viendo tres características de la entrada triunfal que nos motivan a la adoración a nuestro Dios. En primer lugar, vemos que nos motiva a adorar a Dios porque Él es soberano. En segundo lugar, la entrada triunfal nos motiva a adorar a Jesucristo porque Él es el Rey. Versículo 8, entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él, y muchos tendieron sus mantos en el camino, otros tendieron ramas que habían cortado por el campo. Los que iban delante, los que le seguían, gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. La ciudad de Jerusalén en aquellos días era un hervidero de gente. Todos los hombres mayores de 20 años estaban obligados a acudir a la celebración de varias fiestas, entre ellas la Pascua. Y se calcula que la población en aquel día se podía hasta triplicar. Algunos dicen, haciendo unos cálculos según el número de sacrificios de corderos y demás, han llegado a la conclusión de que podría haber incluso más de 2 millones de personas en Jerusalén. Y Jesús empieza a acercarse a la ciudad. Y muchos empiezan a tender mantos, a tender ramas que habían cortado de los campos. Y el hecho de tender los mantos delante del camino de una persona se hacía para darle la bienvenida a los reyes. Esto lo vemos, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Dice segundo de Reyes 9:13, que cada uno tomó apresuradamente su manto, lo puso debajo de Jehú, en un trono alto, y tocaron la corneta y dijeron: Jehú es rey. Con este camino pavimentado de mantos, el pueblo estaba diciendo con sus acciones: Jesús es rey. Pero no solo decían que Jesús era rey con sus acciones, sino que también lo proclamaron con sus palabras. Los que iban delante y los que le seguían gritaban. Dice Mateo 21:9, la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba. Como hemos dicho, Jerusalén estaba llena de peregrinos en la Pascua. Y cuando llegó la voz de que Jesús se acercaba, muchos salieron de Jerusalén a recibirle. Pero Jesús tampoco viajaba solo, sino que había gente que también le acompañaba. Y uno de los motivos principales por los que la gente acompañaba a Jesús y le salía al encuentro, lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 9 al 13. Juan capítulo 12, 9 dice que gran multitud se enteró que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron hojas de palma, salieron a recibirle y gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La resurrección de Lázaro fue otra prueba evidente de que Jesucristo era el Mesías prometido. Y la multitud empieza a gritar, a aclamar a este Mesías. Y una de las cosas que leemos en el versículo 10 es que dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y sabemos que el título hijo de David es un título mesiánico. El Mesías tenía que ser descendiente de la línea
de David. Y las multitudes le estaban diciendo a Jesús: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Están aclamando a Jesús por su título mesiánico. Por otra parte también gritan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo que están citando es el Salmo 118, una parte del Salmo 118, el cual pertenecía al grupo de salmos que se conoce como el Jalel. Un grupo de salmos compuesto de los salmos 113 al 118 que recitaban en las fiestas hebreas. Esta frase también se usaba coloquialmente para bendecir a las personas, sobre todo a los peregrinos que venían en la fiesta, desearle una bendición, pero en este caso la connotación de estas palabras era mucho mayor. Estaban bendiciendo al rey Mesías que estaba entrando en la ciudad. Juan 12:13 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Lucas 19:38 dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Así que la multitud está aclamando, vociferando, reconociendo a Jesús como Rey. Y me gustaría que por un momento nos fijásemos en un detalle. Aparte del relato de la cruz, de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, solo hay otros dos relatos que se repiten en los 4 evangelios. Algunos se repiten en 2, en 3, pero solo hay 2 relatos que se repiten en los 4 evangelios. Uno de ellos es el que estamos viendo hoy, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Cuál es el otro? El otro es la alimentación de los 5.000. Lo vemos en Mateo capítulo 14, en Marcos capítulo 6, en Lucas capítulo 9 y en Juan capítulo 6. Pero el detalle que nos cuenta Juan es muy importante. Juan capítulo 6, 12 al 15, nos dice que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, el milagro que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse él solo. En aquel momento, la multitud quería hacerle rey, pero él evita el que le proclamen rey. Ahora este otro pasaje que se repite en los 4 evangelios, Jesús se sube a este pollino y no evade la oportunidad de ser proclamado rey. Por lo tanto, la montura cabalgada por primera vez, los mantos y las ramas en el suelo, la bendición del Salmo 118, el Hosana, el título mesiánico del Hijo de David, declaraban que estaba llegando a Jerusalén el tan anhelado Rey Mesías de Israel. Ahora bien, no podemos perder de vista qué es lo que estaban celebrando en aquella época. Estaban celebrando la Pascua, el recordatorio de cómo Dios había liberado en el pasado con grandes señales y prodigios a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ahora esta gente está viendo que hay un tal Jesús de Nazaret, que dice ser Dios, pero es que sus palabras tienen una autoridad que ningún hombre en la tierra ha tenido nunca jamás. Es que además sus palabras vienen acompañadas de señales y prodigios. Ha alimentado a multitudes con tan solo unos pocos panes y unos pocos peces, que ha resucitado a Lázaro de entre los muertos. Un cadáver que ya hedía, ya olía mal. Y ahora viene a Jerusalén montado en un pollino, hijo de Anna, cumpliendo la profecía que ellos conocían del Antiguo Testamento. Este es el Mesías que nos viene a salvar. Y por eso claman Hosanna. La palabra Hosanna significa sálvanos, te rogamos. Salva, yo te imploro. Salva ahora, yo te ruego. Ahora la pregunta es, ¿de qué cosa estaban pidiendo estas personas? Le estaban rogando al Mesías Rey que les salvase. Porque aunque estas personas habían creído que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, tristemente la inmensa mayoría
no estaban rogando a este Mesías por la salvación de sus pecados, no estaban rogando por la salvación de la condenación eterna en el infierno, sino que les estaban rogando: sálvanos ahora de nuestra situación de opresión por el imperio romano. Y Jesús podía hacer dos cosas ahora en la entrada a Jerusalén: cumplir las expectativas del pueblo, levantar una revuelta en Jerusalén y ser coronado rey, y os aseguro que con total seguridad lo conseguiría en un pispás, con la de gente que había allí en aquel día. O podía decepcionar las expectativas del pueblo y ser obediente al Padre para cumplir con su misión en la cruz del Calvario. Por supuesto, Jesús fue obediente al Padre. Y la decepción del pueblo fue tal que los que le confesaban como rey pedirían en unos días que le colgasen en un madero. Crucifícale a este Mesías decepcionante. Porque no entendieron a qué vino Jesús en aquel momento. Jesús había venido con un único propósito, y es el de traer verdadera libertad. No libertad de opresión de un imperio, sino la libertad de la esclavitud opresora del pecado. Y eso solo podía hacerlo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Tres características de la entrada triunfal que nos motivan a adorar a Dios. La entrada triunfal nos mueve, nos motiva a adorar a Dios porque Dios es soberano. La entrada triunfal nos motiva a adorar a Dios porque Jesucristo es Rey. Y en tercer y último lugar, la entrada triunfal nos motiva a adorar a Dios porque Dios es justo y misericordioso. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén, llegó al templo, miró a su alrededor. ¿Y qué hizo? Salió para Betania con los 12, siendo ya la hora avanzada. Él vio lo que estaba sucediendo en el templo. Él vio lo que estaba sucediendo a los alrededores. ¿Y qué es lo que vio? Religiosidad vana. Religiosidad ritualista. En cada centímetro cuadrado de aquel lugar. Poco después volvería a echar a patadas a los cambistas y a los mercaderes que habían hecho de la religión un negocio lucrativo. Pero en ese momento, Marcos dice que solo Jesús mira y se vuelve. ¿Qué estaba pasando por la mente del Señor en aquel momento? Estaba pasando una pena que le conmovió hasta lo más profundo de sus entrañas. Porque aunque Marcos no nos dice nada, lo sabemos por el texto paralelo de Lucas 19, versículos 41 al 44. Si me queréis acompañar, Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Dice que cuando se acercó Jesús al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tu ojo, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tu hijo dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y cuando Lucas dice que Jesús lloró al ver la ciudad, la palabra en el original no es una lágrima que corre silenciosamente por la mejilla, sino que la palabra en el original implica un llanto audible. Jesús lloró desconsoladamente en voz alta. El quebranto que sintió el Señor fue el mismo que sintió Jeremías cuando vio la destrucción de Jerusalén. Y dice Jeremías 9, versículo 1, «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mi ojo fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Y los ojos del Señor Jesús en ese día fueron fuentes de lágrimas como los de Jeremías. Jeremías 9.1, porque vieron que aquella misma gente le aclamaba como rey y que aquella misma gente le iba a rechazar. Pero no lloraba, porque pobrecito de mí que me van a rechazar,
sino que lloraba por las consecuencias terribles que iba a tener sobre ese pueblo el rechazo al rey. Y esto nos muestra la misericordia, la ternura, la compasión de nuestro Señor Jesucristo, el cual ve que su pueblo no se arrepiente y ¿qué hace? Llora por él. Porque Él es misericordioso, pero Él también es justo. Y la justicia de Dios iba a caer sobre aquel pueblo. 19:42. Si tú también hubieses sabido en este día lo que conduce a la paz. El rey Mesías estaba entrando en la ciudad. ¿Para qué? Para ofrecer al pueblo la paz con Dios, el perdón de pecados, reconciliación con el Padre. Pero dice, pero ahora está oculto a tu ojo. La ceguera espiritual del pueblo haría que ellos mismos alejasen la paz que les era ofrecida. Y el Señor Jesucristo llora desconsolado porque sabía el juicio inminente que caería sobre ellos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Y sabemos por la historia que no tardó mucho. Años 70 después de Cristo, el general Tito sitia Jerusalén, impidiendo que nadie entre, que nadie salga, que no llegue ningún tipo de suministro. Y cuando los de dentro ya están desesperados, cociendo hasta el cuero del calzado para comérselo, entra en la ciudad. Entra generando una masacre. Algunos dicen que 600.000 muertos, otros dicen que llegó a 1 millón de muertos. Y los que no fueron muertos fueron esclavizados y vendidos. Y el templo no quedó piedra sobre piedra, y todo por no ser capaces de discernir el día de su visitación. El juicio terminó viniendo. La misericordia hizo que Jesús llorara. El Señor Jesús estaba rodeado de multitud de personas que le aclamaban con gozo, pero que sus corazones realmente estaban lejos de Él. ¿Os suena esta escena? Esta semana nos va a sonar esta escena. Es la que vemos cada Semana Santa. Multitudes salen tras procesiones, multitudes le cantan a una imagen de Cristo, lloran de emoción delante de la imagen, le rezan pidiéndole por motivos egoístas, pero no han entendido quién es Jesús, ni lo que Jesús vino a hacer en lo que conocemos como la Semana de Pasión. Pero por desgracia la religiosidad vana no se da solo en la Semana Santa en aquellos que salen detrás de un paso, sino que también por desgracia se da con más frecuencia dentro de las iglesias que se llaman evangélicas, pero donde en lugar de predicar el Evangelio, predican a un Jesús que puede solucionar todos tus problemas. Predican a un Jesús que si crees en Él te asegura prosperidad. Un Jesús que te dará panes y peces. Un Jesús que te curará de tus enfermedades, que te ama tal como eres, aunque vivas una vida de pecado. Tengamos cuidado con los púlpitos que congregan a multitudes que gritan eufórica, Hosanna, pero de manera errónea. Señor, salva ahora, te imploro, sálvame de mis problemas económicos. Señor, salva ahora, te ruego, sálvame de mis enfermedades. Señor, te ruego, sálvame de mis carencias materiales, pero cuyos corazones siguen ciegos al mandato de Dios de arrepiéntete y cree. Mira, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, tú sí necesitas gritar desesperadamente, Hosanna, sálvame, te ruego, te imploro. Ven a Cristo arrepentido por fe. Pídele perdón por tus pecados, confiésale como Señor, como Salvador de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Y serás adoptado como hijo de Dios, serás adoptada a la familia de Dios y recibirás vida eterna y pertenecerás a la familia del Rey Mesías por la eternidad. Y los que ya hemos creído, yo me pregunto el primero y os pregunto,
¿qué tipo de adoración le estamos dando a nuestro Dios? ¿Adoramos a Dios porque eso me hace sentir bien conmigo mismo? ¿Adoramos a Dios buscando algún beneficio egoísta que el Señor me dé? ¿Cantamos al Señor movidos por la emotividad del momento o la emotividad de la música sin meditar en lo que estamos cantando? Y ojo, no estoy diciendo cuando cantamos y cuando adoramos que la emoción y la música sean malas, para nada. Tanto en Efesios como en Colosenses se nos dice que los creyentes, cuando somos llenos del Espíritu, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, eso hace inevitablemente que cantemos salmos, himnos, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. Y los salmos y los himnos que vemos en la Escritura están llenos de música y están llenos de emoción. Pero se puede alabar con emoción, con un corazón vacío, como muchos gritarán Hosanna en estos días, y muchos gritaron Hosanna en aquel día. O se puede alabar a Dios con una emoción intensa, fruto de un corazón que reconoce a Jesús como Rey, como Señor. Como veíamos el pasado jueves en Santiago, una fe verdadera es una fe fructífera. Y los frutos de alabanza son también resultados visibles de una verdadera fe. Que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu Santo a adorar a nuestro Señor con un corazón sumiso, con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón agradecido por el glorioso intercambio que se produjo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, porque eres soberano. Te adoramos porque tú nos has dado el privilegio de revelarte a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque de manera imperfecta dentro de nuestras limitaciones, pero iluminados por el Espíritu Santo, podemos conocerte cada día más por medio de tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo vivo del Señor Jesucristo, el cual es nuestro Rey, Señor, y al cual nos sujetamos, Señor. Le reconocemos como la cabeza de la Iglesia, como el Rey soberano, Señor. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario en nuestro favor. Gracias por su sangre derramada para perdón de nuestros pecados, Señor. Y gracias porque tú no permitiste que su cuerpo quedase en la tumba, sino que diste tu aprobación a ese sacrificio perfecto, resucitándolo al tercer día conforme a la Escritura. Gracias porque le ascendiste a los cielos, Señor, y ahora está a tu diestra intercediendo por nosotros, Señor. Haz que esto nos traiga gozo a nuestras vidas, pero también haz que eso traiga temor reverente a nuestras vidas, para vivir vidas santas que te den la gloria, que te den la honra que solo tú mereces, Padre. Y te pido por aquellos corazones que aún están muertos espiritualmente, Señor, que el poder de tu Evangelio convierta esos corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Que puedan acudir a ti con fe, Señor, pidiendo que les salves ahora, Señor. Y gracias porque sabemos que el que a ti viene, tú no le echas fuera, Padre. Y la salvación es segura, Señor. Gracias por tantas y tantas cosas buenas que traes en nuestra vida, Señor. Moldéanos, Señor, según tu voluntad, y haz que vivamos vidas para tu gloria. Esto oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.